Muy bien, Romanos capítulo 5. Vamos a la palabra ya, a la enseñanza que tiene Dios para nosotros en esta maravillosa tarde. Romanos capítulo 5. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 5, versículo número 3. Pablo escribe y dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Versículo 4. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Pregúntele al de al lado si se alegra en las pruebas. Pregúntele, ¿tiene alguna prueba en este momento? ¿Cuántos están atravesando una prueba? La iglesia tiene un lenguaje a veces especial y espectacular, y hay una palabra que a mí me gusta que define las pruebas y las dificultades. Desierto. Entonces pregúntale al de al lado, ¿está en desierto? ¿Por qué el desierto? Porque el desierto es un lugar de necesidades, es un lugar como de sufrimiento, es un lugar como de padecimiento. Y Pablo nos dice, parece una paradoja, que debemos alegrarnos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Ahora, cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos en Juan capítulo 10, versículo 10, le dijo que Él venía para traer vida, ¿qué? En abundancia. Entonces diga conmigo, abundancia. La vida que Dios quiere para nosotros es abundante, eso significa grandes cosas. Pero muchas veces antes de que las grandes bendiciones de Dios o las grandes cosas de Dios para nuestra vida, antes de que vengan y lleguen a impactarnos, necesitamos pasar por tiempos de prueba. ¿Qué es un tiempo de prueba? Tal vez un tiempo de prueba es un tiempo a solas, se acabó una relación, se acabó un noviazgo. ¿Y eso produce en nosotros qué? Soledad, tristeza. Tal vez usted está atravesando momentos de dolor, la partida de un ser querido. Esos son tiempos de ¿qué? De prueba. Dificultades físicas, tal vez le encontraron una enfermedad, o tal vez usted no se ha sentido bien en su estado de ánimo. Son tiempos de ¿qué? De dificultad. O tal vez tiene problemas de ingresos y el trabajo que usted tiene y lo que devenga en él no es lo suficiente para poder suplir todas sus necesidades. Entonces usted empieza a sentirse ¿qué? En el desierto. O tal vez tiene problemas financieros porque las deudas lo tienen a usted agobiado y ya no lo dejan dormir. No hay nada peor que deber dinero, eso no lo deja a uno dormir en lo absoluto. O tal vez usted siente hoy cansancio. Dice, he orado, he estado aquí, he ido, me he sometido a los procesos, trato de caminar para el Señor, no me pierdo una oración, pero nada. ¿No le ha pasado que usted ora y parece que todo se cerrara, se tapara el cielo y uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Tal vez hoy su prueba es que hay oraciones no respondidas. Señor, y he orado y nada por aquí, y dele por acá y nada, y vuelvo y me humillo, y vuelvo y me humillo, y vuelvo y me humillo, y el cielo parece cielo de bronce. ¿Le ha pasado eso? Levante la mano si usted le ha pasado, si tiene un dolor, una dificultad, hay oraciones no respondidas y se siente cansado. Tal vez hoy está aquí sentado y está desanimado. Tal vez usted le dijo al Señor, mire, hoy es la última oportunidad que le doy, mire a ver qué va a hacer. Hábleme a través del Señor ese, del tipo ese, hábleme. Porque así nos pasa en nuestra vida. Somos humanos y Dios dice, ustedes son débiles y por eso yo me glorifico en sus debilidades. Dios entiende nuestras pataletas, como un papá entiende a su hijo en la pataleta, que lo apruebe no, pero Dios nos entiende y nos deja ahí llorar y nos deja gritar. Y Jesús mismo nos advirtió que en el mundo íbamos a encontrar ¿qué? ¿Qué dijo Jesús? Aflicciones. Dígale al del lado, no hay nada que hacer. Nos tocó enfrentarnos a las aflicciones.
Y por eso esta predicación se llama Enfrentando las aflicciones, enfrentando la prueba. Jesús fue claro y dijo: en el mundo encontrarán problemas, dificultades. Jesús, cuando le oró al Padre, le dijo: Padre, yo no te pido que los saques del mundo. ¿Cuál fue la oración de Jesús? La oración de Jesús fue: guárdalos del maligno. Pero en ningún momento Jesús le dijo: sácalos del mundo. Y erradamente algunas personas piensan que seguir a Jesús, el volver a su mirada a Cristo, implica una vida sin problemas. Y por eso hay mucha gente que se frustra cuando viene el primer problema. Hay alguien que está interesado en que usted no mire o voltee su mirada hacia Dios: el diablo. Y yo siempre le digo a la gente, cuando recién empieza a caminar con Dios o con Jesús de una forma diferente, no con religión, sino con un estilo de vida, el diablo siempre va a atacar. El diablo siempre va a tratar ¿de qué? De ponernos zancadillas en nuestro caminar diario. Y aún Dios permite las pruebas para ver lo que hay en nuestro corazón. Y Jesús por eso lo advirtió y le dijo: en el mundo encontrarás aflicción. Todos tenemos problemas. Le aseguro que si usted le comenta su problema al de al lado, seguramente el de al lado le va a decir: pero eso es su problema. Pero desde su perspectiva, desde su óptica, su problema es grande. ¿Quién considera que su problema es pequeño? A ver, levante la mano y diga: mi problema es pequeño. Lo mío no es nada. Eso es facilito para el Señor. Pan comido. ¿Quién dice que mi problema es pan comido? Ok, muy bien, lo felicito. Mi problema no es pan comido para el Señor. Yo siento que mi problema es grande. Y cada uno de nosotros, si es indagado por eso, va a decir normalmente que nuestro problema es grande. La aflicción viene acompañada a nuestras vidas de visitantes inesperados. Hay cosas que usted no espera. Algunas veces esos visitantes inesperados llegan a su casa, a su vida, solos. ¿Usted alguna vez ha recibido una visita inesperada? ¿Cómo se ha sentido? Usted se siente que es sorprendido y dice: ¿y este a qué hora llegó? Ay, ahora me dañó la salida, ahora me va a tocar estar pendiente de él. Ay, qué problema. Y así pasa en nuestra vida. A veces la tristeza, el dolor, las dificultades económicas, el desempleo, la enfermedad, el desánimo, el cansancio llegan de manera que inesperada. El día y la hora de la llegada de uno de estos visitantes nadie la sabe. Pueden llegar o solos o, como nos pasa muchas veces, llegan en manada. Llega junto el cansancio con la depresión, con el desánimo, con la tristeza, con el dolor, con la dificultad. Ese día el jefe le dijo que lo iban a botar y preciso el médico le dijo: mire, parece que usted tiene un problema en el colon. Todo le llegó junto. ¿Usted alguna vez ha sentido esa llegada masiva de problemas, de dificultad? Usted dice: se va a acabar el mundo, ¿qué será? Pero qué interesante es leer Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago también se refiere a las pruebas, a los problemas. Y dice lo siguiente en Santiago 1:2: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Dos autores del Nuevo Testamento, de libros del Nuevo Testamento, hablan de manera similar sobre los problemas. Todos en la vida, dice, hay momentos en la vida en donde los problemas van a ser menos dicientes o menos fuertes, pero dice Santiago: cuando tengan problemas, considéralo como un tiempo ¿para qué? Para estar alegres. Así que dígale al de al lado: le tocó estar alegre. Dos hombres diferentes de la Biblia hablan sobre la prueba. Y Pedro también por allá en Primera de Pedro habla sobre la prueba. O sea que Dios está interesado en que aprendamos de la prueba. Entonces, ¿qué es la prueba? Yo se la voy a definir desde lo que yo considero en mi vida lo que es una prueba. Una prueba para mí es una angustia que se produce dentro de mí debido a la presión de las circunstancias. Entonces, si me dicen: no, es que está enfermo, a mi espíritu, a mi corazón, ¿vienen qué? Un sentimiento de angustia, como de desesperación.
Yo se lo estoy tratando de explicar desde mi perspectiva. Tal vez su reacción es diferente, pero en mí se produce ¿qué? Angustia, desesperación. Para mí la prueba es sufrir penalidades. Son cosas que abruman o que presionan mi espíritu. Si yo se lo trato de explicar de manera física, yo siento una opresión como en el pecho. Y pasa algo dentro de mí que no me permite dejar de pensar en esa situación. Mis emociones son afectadas. Entonces me siento ¿qué? Desanimado, me siento deprimido, me siento cansado, me siento decepcionado, siento tristeza, siento dolor por la situación que me está rodeando. Recuerdo mucho lo que me pasó hace muchos años, hace más de 10 años, en el 2001, o sea, ya 12 años. Duré 18 meses sin trabajar. Y eso a mi vida trajo ¿qué? Una cantidad de sentimientos que usted no se alcanza a imaginar. Trajo depresión, trajo tristeza, trajo complejos, trajo dolor en mi alma porque sentía que había como desperdiciado mi tiempo estudiando tanto tiempo. Lógicamente vinieron situaciones financieras, aunque no hubo problemas financieros, pero sí hubo un decrecimiento de lo que Dios me había dado hasta ese tiempo. Me sentí cansado. Ahora piense en su necesidad y pregúntese qué ha traído esa dificultad a su vida. ¿Cómo se siente hoy? ¿Frustrado? Tal vez se siente señalado porque el problema a veces, este no sale del problema, ¿qué será? ¿Qué será? Todo el tiempo en la misma situación, como que no salimos. Pero la Biblia, y Pablo lo escribe y lo dice, mire, el pueblo de Israel es el mejor referente para comparar nuestra vida. Yo me puse a comparar mi vida con el pueblo de Israel y dije, no hay mucha diferencia. Por ahí 2 o 3 cositas que yo he hecho de más, o 2 o 3 cositas que ellos han hecho de más en otra área, pero de resto nos parecemos al pueblo de Israel. Usted y yo tenemos diversas actitudes frente a la prueba. Yo quiero que usted se confronte en esta tarde y se pregunte, bueno, ¿cuál es mi actitud frente a la prueba? Todos me dijeron que tenían una situación difícil, ¿o no? La voy a volver a preguntar. ¿Tiene una situación difícil? Los que empezaron el colegio ya están pensando con el profesor Cuchilla, qué difícil pasar esa. Ya empezó. El primer día de clase y nos dejó 200 ejercicios de álgebra. Ese es su problema. El que está en la universidad tiene el problema con el profesor. El que está en el trabajo tiene problemas con el jefe. A ver, ¿cuántos tienen problemas con el jefe? De esos jefes que, y yo le contaba en estos días a alguien, le decía, mire, yo tenía un jefe que se me decía, entre y patee la puerta, y el hombre llegaba así gritando e insultando. Y todo el mundo, llegó. ¿Quién tiene problemas con el jefe? Para yo orar por usted. Voy a orar por ti y por ti. No falta el jefe ese agresivo. ¿Quién tiene problema con el trabajo? ¿Quién necesita empleo? ¿Quién necesita algo en su vida emocional? ¿En lo financiero? Por eso lo dejé para el final. Ya entendí, Señor, tengo que predicar de cómo salir de la deuda. Voy a predicar de cómo salir de la deuda. Pero frente a esos problemas, todos, cada uno de nosotros tiene actitudes. O sea, ¿qué es una actitud? Es una forma de reaccionar frente a las circunstancias. Cada uno de nosotros hoy tiene que analizarse cómo está enfrentando esa situación. La Biblia nos enseña, en primer lugar, que yo puedo enfrentar mi problema, mi dificultad, rebelándome al problema. O sea, yo puedo tener una actitud rebelde. Esa es la primera forma de enfrentar una prueba. Yo puedo ser una persona rebelde. ¿Qué significa ser una persona rebelde? Es una persona que asume un espíritu de desafío, que emprende el camino de la victoria por su propio poder. O sea, usted no tiene en cuenta a Dios para resolver su problema. Usted no tiene en cuenta a Dios para pasar el desierto. Usted no tiene en cuenta a Dios para asumir, para enfrentar la dificultad. No, usted la asume en sus propias fuerzas. ¿Qué significa eso? Que tal vez usted se dio cuenta que lo van a despedir de su empresa o del lugar donde usted trabaja. Usted ya observó, vio movimientos extraños
Y usted, para que no lo echen, para que no lo saquen de la empresa, empieza a hablar mal de un compañero. Para que los ojos, la atención de la empresa se centre en esa persona y no se centre en usted. Esa es una forma de enfrentar la prueba, la dificultad. O tal vez su problema es financiero. Tal vez usted tiene en este momento necesidades y le ofrecen un negocio que no es un negocio lícito. Pero le dicen, mire, solo esta vez, en esta oportunidad, reciba esta platica y nadie lo va a notar. Y usted, por salir rápidamente del problema, asume la situación de aceptar un dinero ilícito. Eso es rebelarse a la dificultad o al problema. Eso fue lo que hizo Absalón, el hijo de David. Dice la Biblia que su hermano Amnón violó a su hermana Tamar. Y a él le dio eso, ¿qué? Dolor, le dio una amargura profunda en su alma. Y más rabia le dio a Absalón el ver que su papá no había tomado ninguna disciplina en contra de su hermano. Pero ¿qué pasó? Él quiso librar la batalla en sus propias fuerzas. Y dice la Biblia que él organizó un banquete e invitó a todos sus hermanos, le pidió permiso a su papá para que todos los hermanos fueran a ese lugar. Dice la Biblia que hizo un gran banquete, le dio bastante comida y bastante bebida a sus hermanos y en una de esas mandó a asesinar a su propio hermano. Eso es querer hacer las cosas en sus propias fuerzas. Eso trajo consecuencias funestas a su vida. Fue desterrado del reino. Después regresó y cuando regresó quiso asumir el poder, quiso ser proclamado rey y se rebeló en contra de su padre. Él era la persona que iba a ser llamada de acuerdo al linaje de la familia. Pero él no supo esperar, él no supo lidiar ese camino con Dios y por eso dice la Biblia que en la puerta de la ciudad se sentaba y esperaba que la gente llegara y le decía, el rey está muy ocupado, cuéntame tus asuntos y yo te daré un consejo. Y empezó a ganarse el corazón de la gente de una forma que ilícita. Ese no es el orden de Dios. Yo puedo enfrentar la prueba con el orden de Dios o en el desorden del mundo. Ojo que usted hoy puede estar enfrentando su dificultad rebelándose a la misma prueba. Y usted entonces lo van a considerar ¿qué? Rebelde. Y la Biblia dice que como pecado de adivinación es la rebeldía. A Dios no le agrada a la gente rebelde. Entonces yo puedo ser considerado hoy un rebelde. Dígale al de lado, ojo que puede ser rebelde. En segundo lugar, hay una segunda actitud que yo puedo presentar o tener frente a la prueba. Esa es muy común, especialmente en las personas que tenemos temperamentos así medio apagados, temerosos. Los flemáticos y los melancólicos muchas veces tenemos frente a la prueba una actitud de desaliento. Nos desalentamos con facilidad. Claro que eso no es exclusivo, conozco unos sanguíneos y unos coléricos que también que se desaniman con facilidad. Viene a nuestra vida un espíritu fatalista. Un espíritu de muerte que lleva a poner en duda el cuidado de Dios por nosotros. Ay, no, ya yo lo sabía, yo sabía que a mí me iban a echar. Yo sabía, de tanta gente, yo sabía que eso iba a recaer sobre mí. Y empieza usted a asumir una actitud ¿qué? De desaliento. Eso fue lo que le pasó a Elías. Mató a 450 profetas de Baal. Dios lo respaldó, cayó fuego del cielo sobre el holocausto que él había puesto ahí. La gente había dicho, verdaderamente Jehová es Dios. Pero luego vino ¿qué? La persecución de Jezabel. Y en esa persecución, mientras él estaba en el desierto, vino a él ¿qué? Desánimo. Se entristeció. ¿Y sabe qué llegó a decir el profeta Elías? El hombre que hizo con su oración cerrar los cielos por 3 años y medio, que luego oró y llovió, el que hizo llover fuego del cielo. ¿Sabe cuál fue las palabras de este profeta? Me quiero morir. Mejor me quiero morir. Y así nos pasa a nosotros en la prueba. Ay, esto mejor que se acabe. ¿Cuándo irá a pasar? Sería mejor, Señor, que me llevaras. Y se nos ha olvidado lo que dice la Biblia, que en nuestra lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte. Y recuerdo mucho una oración por alguien. El Señor me llevó a la casa de esa persona a visitarla. Y estábamos orando por ella cuando el Señor me dijo, en ella hay un espíritu de muerte.
Y yo le pregunté a Dios, ¿por qué? Porque me dijo, porque en medio de la prueba, en medio de la dificultad, el desaliento de su espíritu, ese espíritu fatalista dijo, me quiero morir. Y Satanás, que no es corto ni perezoso, aprovechó la puerta abierta y empezó ¿a qué? A acelerar su proceso de degradación físico. La quería matar literalmente. ¿Por qué? Porque ella le dio autoridad producto de un espíritu fatalista. Así que ojo, que en la prueba usted puede tener desaliento. Y el desaliento es un enemigo que nos hace hablar bobadas. Dígale al de al lado, ojo con las bobadas. El día y la hora de su muerte la ha establecido es Dios. Dios es el que ha establecido su día y su hora. Así que déjele la hora y el día a Dios. Usted dedíquese a vivir lo que Dios le ha dado. Y no deje que ese espíritu fatalista domine su actitud frente a la prueba. En tercer lugar, la tercera actitud que yo puedo tener frente a una dificultad, frente a un problema, es la de murmurar y la de quejarme. La actitud perfecta o la actitud constante que tenía el pueblo de Israel en el desierto. Moisés, usted nos trajo aquí para morir. Cerca de 8 a 10 veces el pueblo de Israel empezó ¿a qué? A murmurar y a quejarse de lo que Dios había hecho. Moisés, ¿para qué nos sacó? ¿Nos trajo qué? ¿A morir en el desierto? ¿Y qué es murmurar? Murmurar es hablar mal de alguien que no está presente. Eso es murmurar. Quejarse es no estar conforme con lo que usted tiene. Ay, pero si Dios me diera 2 carros, pues tiene uno. Pero siempre está usted en esa actitud de queja continua. Dice Pablo en 1 Corintios 10:10 que ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Ojo que el que se queja, el que murmura, es una persona que va a ser sucumbida ¿por quién? Por el ángel del Señor. Ojo, yo tengo que revisar mi actitud. Estoy pasando el desierto y todo el día voy, ay, qué desgracia, ay, es que esto sí, ay, qué cosa tan difícil. Eso es quejarse. ¿Se queja usted de la enfermedad? Este dolor de cabeza con el que amanecí. Ay, es que esto no se lo aguanta nadie. Esto solo lo aguanto yo. Ay, qué desgracia. Mire cómo me duelen las rodillas. Mire los pies. Usted ha conocido personas que usted se acerca a ellas y le dice, oiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ni siquiera le hablan. Solo con la cara usted dice, uy, pero se está muriendo. Pues ahí, como para no preocuparlo mal, pero bueno, ahí vamos. Ojo, porque el Señor no le agrada a la gente que murmura y se queja. La cuarta actitud con la cual usted puede enfrentar su dificultad, su prueba, su desierto. La actitud de la autocompasión o la autocomiseración, autocompadecerse. Eso significa que usted todo el tiempo está mirando su pobre ombligo y no tiene la capacidad de levantar su cara y ver que hay más cosas, sino más allá de su propia barriga. Todo yo, ay, pobrecito, es que usted no sabe, uy, es que esto es durísimo. Durísimo. Nadie ha vivido una prueba tan dura como la mía. Y lo que está tratando es de levantar, ¿qué? Lástima en la gente. Que la gente diga, ay, pobrecito, ¿cuánto necesita? 50,000 pesos, tome, mijo. Hay gente que se acerca a usted con espíritu de autocomiseración para que usted tenga, ¿qué? Lástima. Y eso se llama en espíritu de control porque están tratando de manipularlo a uno a través de ¿qué? Del dolor. ¿Usted alguna vez le ha dado una moneda a los que se paran ahí en el semáforo? ¿Usted alguna vez ha analizado el rostro de ellos? Hay un muchacho que yo he visto, he sido testigo como de su proceso de degradación. Cuando él llegó era uno, pero en la medida que ha ido consumiendo droga yo he visto cómo se ha ido degenerando. Y ahora un día se me paró al lado de la ventana y yo decía, no, este tipo me va a hacer llorar, voy a sacar aquí corintellado y sacaba yo el pañuelo, pobrecito. Pero me di cuenta que era un espíritu de ¿qué? De autoconmiseración. Ojo, porque usted puede tener la misma actitud. Tal vez usted hoy no esté pidiendo una moneda, pero tal vez le está diciendo al de al lado, pobrecito yo, Dios me está dando tan duro, qué prueba tan difícil. Y la Biblia dice que Dios no nos da más carga de la que no podamos soportar.
Somos facilistas a la hora de enfrentar los problemas. Y nos gusta despertar, ¿qué? Lástima. Y nos gusta cuando oramos decirle a Dios, mira Dios, yo estoy sufriendo. Dios lo sabe. Pero sabe que nosotros también tratamos de manipularnos con nuestra lástima y nuestro dolor para que Él nos responda rápido. Y la salida del desierto no es levantar lástima. La salida del desierto más adelante se la voy a compartir. Y en quinto lugar, la quinta actitud que puedo tener yo frente al desierto. Puedo tomar el desierto, la prueba o la necesidad para ser ejercitado por las dificultades de la vida. O sea, yo me puedo quejar, me puedo rebelar, me puedo desalentar, me puedo autocompadecer, pero finalmente yo puedo tomar eso como una oportunidad para ser ¿qué? Formado, una oportunidad para ser capacitado. La Biblia dice que Dios dejó la palabra de Dios para capacitarnos para la buena obra. Y la prueba es una buena oportunidad para que usted y yo crezcamos. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice que ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. ¿A usted le gusta estar debiendo dinero? ¿Usted le parece que esa prueba de que se le cierre el trabajo, que lo saquen y no consiga por tanto tiempo, le parece agradable? ¿Le parece agradable tener una enfermedad? ¿Le parece agradable terminar una relación sentimental? Eso no es agradable. Ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa, dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados. Y usted puede resaltar esa palabra, entrenados. La prueba tiene el propósito de ¿qué? De entrenarnos. Piense en su problema, en el problema que lo lleva a levantarse en la madrugada, en lo primero que piensa en la mañana. Piense en ese problema. ¿Qué está haciendo Dios? Entrenándolo a través de esa dificultad. Dios quiere entrenarlo. ¿Y para qué quiere entrenarlo? Para que usted sea una persona capacitada para la buena obra. Para que a través de su vida usted pueda hablarle a otras personas y con lo que Dios hizo en usted, esas personas conozcan a Jesús. Entonces, de esas 5 actitudes, ¿cuál cree usted que es la actitud que Dios espera? Dios espera de usted que se rebele, Dios espera que se desaliente, Dios espera que usted murmure y se queje, Dios espera que usted sea una persona con autoconmiseración, que se autocompadezca y diga, pobrecito yo, sniff, sniff, sniff. ¿Cuál es la actitud que Dios espera de usted entonces? Que usted sea ejercitado, que usted sea entrenado, que usted sea capacitado. Dígale al de lado, te van a capacitar. Gústete o no te guste, Dios te va a capacitar. ¿Por qué? Porque Él dijo que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, el que comenzó tan buena obra en vosotros la va a perfeccionar. Dios lo quiere perfeccionar. ¿Y qué significa la perfección? La perfección significa llegar un día a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿Jesús fue probado? ¿Sí? Hay una prueba diciente cuando estaba en el monte de los olivos. ¿Cuál era la condición del corazón de Jesús en el monte de los olivos? ¿Usted qué opina? ¿Qué cree usted que sentía Jesús en ese momento? Angustia. Estaba solo, se sentía solo, sentía dolor. Sabía desde ese momento que sus discípulos amados, con los que había compartido 3 hermosos años de su vida, iban a salir corriendo apenas lo apresaran. Porque la Biblia dice que a él lo dejaron solo, lo abandonaron. Jesús en su corazón se sentía ya defraudado porque sabía que Pedro lo iba a negar no 1 ni 2, sino 3 veces. Jesús sabía que el hombre con el que compartía la comida, el que le manejaba las finanzas, lo iba a traicionar. Ya lo había robado. ¿Usted cómo se siente si encuentra un empleado de confianza con el que lleva años y se da cuenta que lo ha tumbado? Pues Jesús sintió eso. Todo eso fue lo que él sintió. ¿Fue probado? Sí. ¿Pasó dificultades?
Sí. Nació en un hogar que tenía escasez financiera, le tocó trabajar, aprender la carpintería. Su papá lo rechazó, su papá, el que lo crió, José lo rechazó. Porque la Biblia dice que él salió corriendo, se iba a ir y el ángel tuvo que revelarse en un sueño y le dijo, José, tranquilo, que esa es obra del Espíritu Santo. Pero en el fondo Jesús fue rechazado por José. Entonces, ¿pasó pruebas o no pasó pruebas? Sí pasó pruebas. Pero la diferencia muchas veces con nosotros es que Jesús aprendió que la prueba lo iba a ejercitar en su vida. El anhelo de Dios es que entendamos que la prueba, que el desierto, que la necesidad, que la dificultad tiene propósitos claros y definidos para nosotros. ¿Cuáles son esos propósitos? 5 propósitos por los cuales Dios nos lleva al desierto. 5 propósitos por los cuales Dios permite las dificultades en nuestra vida. En primer lugar, Dios permite una prueba, un problema, una necesidad. En otras palabras, usted está en el desierto. En primer lugar, puede ser porque Dios necesita probar su mentalidad. Dios llevó al pueblo de Israel al desierto porque tenían mentalidad ¿de qué? De esclavos. En el primer problema, cuando vinieron los egipcios, ¿qué fue lo que dijeron? ¡Ay! Mejor hubiéramos muerto en Egipto, allá por lo menos teníamos tumbas. Aquí quedaremos ¿qué? A la deriva. Luego más adelante se volvieron a quejar, volvieron a murmurar contra Dios y dijeron, allá en Egipto teníamos sopa de cebolla, comíamos pescado, aquí estamos aburridos del maná. Y así nos pasa en nuestra vida. Ay, Señor, ya estoy harto de este trabajo. ¿A qué hora es que me va a cambiar? Y Dios dándole el maná con ese trabajo. Pero Dios le está enseñando o está probando que usted tiene una mentalidad ¿de qué? De esclavitud. El esclavo siempre mira hacia atrás. Y usted puede estar hoy mirando hacia atrás y diciendo, ay, los tiempos pasados fueron mejores. Mientras que la Biblia dice que los tiempos postreros serán ¿qué? Los tiempos gloriosos. Pero el esclavo siempre está mirando atrás. El trabajo que tenía antes era mejor. Lo que vivía antes era mejor. Los amigos que tenía antes eran mejor. Esa es la mentalidad del esclavo. Y el esclavo no puede conquistar la tierra prometida. Dios llevó a Israel al desierto para transformar la mentalidad de esclavos, para que aprendieran a ser ¿qué? Conquistadores. Ahora la pregunta es, ¿qué mentalidad tiene usted? ¿Escasez? Tal vez su mentalidad de esclavo es de pobreza. Tal vez tiene la mentalidad del tercermundista y por eso el colombiano antes tenía el sueño gringo. Todos para las United, allá hacernos ricos. ¿Sí o no? Usted que se está viendo allá, te espero. Ah, se la están viendo, ¿eh? Eso es mentalidad de tercermundista. El colombiano nunca sale adelante. En Colombia no hay oportunidades. El trabajo está en Europa y en Estados Unidos. Eso es mentalidad de ¿qué? Tercermundista. Y por eso Dios a veces nos mete en el desierto para romper la mentalidad tercermundista. Tercermundista es ser una persona que dice, solo en Bogotá hay oportunidades, Montería no tiene nada. ¿Alguna vez ha oído gente que habla así? Gente negativa. La mentalidad de esclavo es tener una mentalidad negativa. Aquí solo hay calor, qué jartera, polvo. Eso es ser negativo. Siempre ve el punto negro en la sábana blanca. Siempre ve el vaso vacío. Siempre lo ve. Eso es ser una persona negativa. Eso es una mentalidad de esclavo. El miedo, la mentalidad temerosa. Yo no compro, yo no hago, yo no me esfuerzo por tener una casa porque qué susto de verle al banco. Eso es una mentalidad ¿qué? De esclavo. Los complejos. Yo me asombro, mucha gente viene a la iglesia y hay muchos que se van porque les dan ¿qué? Complejos. Uy, es que la gente allá no, eso es estrato 20. ¿Cuál? Eso es una mentira del diablo. Dios no hace acepción de personas y mucho menos lo debe hacer la iglesia. Pero hay gente acomplejada que dice, no, yo para qué voy a esa iglesia. O yo para qué voy a ese lugar, yo por qué me junto con estas personas. Eso es mentalidad de esclavo.
Dios lo puede tener hoy a usted en el desierto porque necesita cambiar su mentalidad. En segundo lugar, o el segundo propósito de la prueba, Dios necesita ver lo que hay en el corazón. Jeremías, el profeta, dijo que el corazón es engañoso. ¿Sí o no? Dígale del lado, tu corazón es engañoso. Dígale el del lado. El corazón es engañoso, perverso y más malo que todas las cosas. Cuando usted está en la prueba, Dios le va a mostrar cómo es su corazón. Ahí se va a revelar lo que realmente es usted. Deuteronomio 8:2 dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. En el desierto usted conoce quién es usted. La presión de las circunstancias, de los momentos difíciles va a revelar quién es usted. Moisés fue llevado 40 años a un desierto porque Dios quería que él se diera cuenta que era un hombre soberbio, iracundo e inmaduro. Cuando Moisés asesinó al egipcio, ya tenía 40 años. Y a pesar de que tenía 40 años, era un hombre inmaduro, un hombre soberbio, un hombre iracundo. Se dejó llevar por su cólera. Se dejó llevar por lo que él tenía por dentro. Fue visceral. No supo tener dominio propio. Y Dios lo llevó 40 años al desierto para mostrarle qué clase de hombre era. Y por eso la Biblia dice que el desierto lo transformó y luego lo llamaron el hombre manso. Dice la Biblia que no había otro hombre más manso sobre la faz de la tierra que Moisés. ¿Pero usted cree que eso fue una transformación instantánea? Fue algo progresivo, le tomó tiempo, pero él tuvo que reconocer que su corazón era iracundo. ¿Qué haría usted con la ira? O si usted estuviera bajo el efecto de la ira, ¿qué sería capaz de hacer? No, yo nada. Yo soy incapaz de pegarle a mi mujer, pero vaya usted esté bajo la ira. Yo soy incapaz de matar a alguien, vaya usted esté bajo el efecto de la ira. La soberbia. Se creyó mejor que los demás y por eso se creyó el juez. Cuando los judíos al día siguiente, los israelitas estaban peleando entre sí, le dijeron, bueno, ¿y usted qué se cree? ¿El juez? Soberbia. Creerse más que los demás. A eso lo llevó Dios al desierto. También Dios llevó a un hombre como Jacob al desierto para mostrarle que era un engañador. Engañó a su papá. Engañó a su hermano. Y cuando llegó a Harán, donde su tío Labán, 20 años duró, ¿qué? Siendo engañado. Él le dice, 10 veces me has engañado, 10 veces me has cambiado el salario. Me engañaste, te pedí a Raquel y me diste ¿a quién? A Lea. Luego trabajé 7 años por Raquel y luego te pedí y nunca me pagaste el salario. Dios lo llevó a ese desierto para mostrarle que era un hombre igual a Labán. Tal vez hoy, y eso fue algo que yo aprendí, yo dije, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esa persona? ¿Por qué me oprime tanto? ¿Por qué me agobia tanto? Y Dios me dijo, quiero que aprendas a hacer que nunca seas como él. Porque hay muchas cosas en ti que se parecen a él. Y empecé a verme reflejado en ese hombre y yo decía, Señor, soy igual de soberbio. Soy igual de iracundo. Soy igual de respondón. Soy igual de altivo. Pregúntese hoy su prueba, ¿qué está haciendo en usted? Porque Dios quiere probar su corazón. En tercer lugar, el tercer propósito de la prueba es porque Dios quiere hablarnos. Oseas capítulo 2, versículo 14 dice, por eso ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Dios estaba hablando de Israel. El pueblo estaba demasiado ocupado en sus actividades diarias como para oír a Dios. Eso es muy frecuente cuando yo conozco a Dios, me alejo de Dios y me enfoco en las cosas del mundo, en mi trabajo. Y me olvido de que Dios quiere hablarme y me enfoco trabajo. O mi relación, mi pareja y me olvidé de Dios. Y resulta que Dios permite las pruebas para llamar o para captar nuestra atención. ¿Qué pasa cuando usted está demasiado ocupado? No tengo tiempo para Dios. ¿Por qué no vienes a la oración? No tengo tiempo para Dios.
¿Por qué no vienes a la iglesia el fin de semana? No tengo tiempo para Dios, estoy trabajando. La bendición sin darse cuenta se convierte en una maldición. Porque la Biblia dice que es mejor lo poco con el Señor que lo mucho sin la bendición del Señor. Y hay gente que se le olvida eso. Entonces Dios dice que de tal manera nos amó que dio la vida de su Hijo Jesús. Y como el precio que Él pagó por nosotros es tan alto, dice, yo no lo voy a perder. Y por eso Dios aprieta la carne, lo que le duele a uno. Porque Él prefiere que se pierda la carne, pero que no se pierda el espíritu, el alma. Y por eso Dios permite estas situaciones difíciles para captar su atención. ¿O no le pasa a usted que cuando está bajo problemas, ahí sí busca a Dios? Ay, ayúdeme a ayunar. ¿Cómo es eso de ayunar? Y viene a la oración. Yo me sorprendo, abro los ojos así cuando estoy orando y digo, ¿y este? ¿De dónde apareció? Y luego me pongo a preguntar, no, lo que pasa es que está en una situación, usted ni se imagina. Y yo le dije, déjelo así, no me quiero imaginar. Pero se lleva uno a sus sorpresas. Uno se lleva sus sorpresas por eso. Porque Dios para hablarnos nos mete en dificultades. Ahí es de pronto en la única forma en que usted le va a prestar atención a Dios. Si no es bajo ese esquema, Dios lo conoce mejor que usted mismo. Y por eso dice Dios, la única forma es que la prueba. Y viene la enfermedad, viene el dolor con el hijo, viene la situación financiera. Y ahí entonces dice, ay Dios mío, entonces ahora sí. Porque Dios quiere hablarnos. El cuarto propósito de la prueba es enseñarnos una lección. La prueba tiene un propósito. El pueblo de Judá fue llevado cautivo por el pueblo de Babilonia por 70 años. 70 años viviendo lejos de su casa, 70 años gobernado por otro, dirigido por otro, en donde todas sus raíces estaban siendo destruidas. Eso causó un dolor profundo en el pueblo de Israel. El Salmo 137, versos 3 y 4 nos muestran el dolor que había en el corazón de la gente de Judá. Dice, allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres, nos decían, cántennos un cántico de Sión. Versículo 4, ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Y el profeta Habacuc se hizo esa pregunta. El profeta Habacuc le estaba diciendo, Dios, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo es un pueblo idólatra. Haz algo, Señor, transfórmalos. Y cuando Dios le dice, listo, voy a traer transformación a través del destierro de este pueblo por medio de los babilonios, Habacuc se rebeló y le dijo, Señor, ¿cómo así? ¿Cómo vas a traer una dificultad tan grande a tu pueblo a través de estos impíos? Así que no se le haga extraño que Dios utilice los impíos, es decir, las personas que no conocen de Dios. ¿Para qué? Para probarlo a usted. Pero es que ese es malo, Señor, ese tipo es terrible, mírelo como es en su casa, con su mujer, con sus hijos, y mire cómo me trata y le va bien. Como dice el Salmo 73, lo veo gordo, rozagante, regordete el condenado. Lea el Salmo 73, yo solamente estoy expresando lo que dice la palabra. Regordete el condenado, y véame a mí, Señor, cómo lo ponen de jefe, cómo es que me lo tienen ahí encima, vea cómo me trata. Pero es porque Dios quiere enseñarle a usted una lección. ¿Cuál era la lección que Dios le estaba dando al pueblo de Israel? Le dijo, estoy cansado de tu idolatría. Te he dado la oportunidad de arrepentirte, pero tus oídos están cerrados, tu corazón está distante de mí. La única forma para que te acerques a mí y dejes la idolatría que tanto aborrezco es a través de esta circunstancia. Y le enseñó. Y a partir del regreso de Judá a Israel, nunca más se conoció la idolatría. Se concentraron en Dios, que después se volvieron religiosos, es otra cosa. Pero esos hombres y esas mujeres que regresaron del destierro dejaron a un lado la idolatría, aprendieron la lección. Tal vez su problema, su dificultad es para que usted deje algo que al Señor no le agrada. Algo está pasando en su vida que necesita abandonar. Y Dios le está diciendo, yo soy el primero. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso y que no comparte su gloria con absolutamente nadie.
Pregúntele a Dios cuál es la lección. Y en quinto lugar, el quinto propósito de la prueba es prepararlo para una bendición. Si usted es una persona que no aprende a manejar el dinero, Dios no le puede dar la multitud del dinero o la multiplicación del dinero. Por eso usted tiene que aprender lo que es la escasez. Pablo dijo, he aprendido a vivir en la escasez, he aprendido a vivir en la abundancia. Hay gente que quiere la abundancia, pero no ha aprendido a vivir en la escasez. No sabe cómo hacer rendir el dinero que Dios le da. No honra a Dios con sus finanzas. Pero Señor, dame, multiplícame el salario de 15 millones de pesos como el gerente del acueducto de Bogotá. Dámelo a mí. Porque somos buenísimos para eso. Y nos grabamos las noticias que nos convienen. Pero usted no le dice, Dios, enséñame a ser un buen administrador en la escasez. Él dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Señor, yo quiero ser presidente de la compañía. ¿Listo? Y el Señor dice, yo te quiero llevar a la presidencia, pero empieza por la mensajería. Ay, no. 5 años en la universidad para empezar por abajo, no. Mínimo de gerente. Mínimo, o sea, mínimo minimorum. Porque es que yo con los títulos, entonces le sacan uno el palmarés. Yo con mis 3 diplomados, 25 especializaciones, 3 maestrías y 8 doctorados, ¿qué le pasa? Eso me pasaba a mí. Pero si yo salí de esta universidad, mire las notas, mire. ¿Y qué? Lo quiero allá en el campo, vaya y trabaje allá. Pero Dios necesita todo eso, ¿para qué? Para prepararnos para la bendición. El oro y la plata, para ser purificados, necesitan pasar por el fuego. El fuego elimina la basura que hay en el oro y que hay en la plata. Eso se llama escoria. El fuego elimina la escoria. Y Dios necesita eliminar las escorias de nuestra vida. Esas actitudes que a Dios no le agradan son escoria, son basura. La arrogancia no le gusta a Dios. La altivez, la soberbia, la sobradez no le gustan a Dios. La independencia a Dios no le agradan. Pero qué maravilloso es poder decir que usted de ahora en adelante se va a alegrar en las dificultades. Amén. Yo estoy trabajando en eso y le digo, Señor, esto es duro, pero bueno, hay que aprender. Hay que aprender a alegrarse. ¿Por qué? Porque la prueba produce 3 frutos espectaculares en su vida. Y Pablo lo dice en Romanos 5:2. Lo primero dice, alégrate en la prueba porque la prueba va a producir en ti ¿qué? Resistencia. Dígale al de lado, vas a ser más fuerte. Dice, la nueva versión internacional dice, vas a ser perseverante. Y Hebreos 10:36 dice que los que perseveran alcanzan el galardón. O sea, usted va a ser un ganador. Dígale al de lado, eres ganador cuando perseveras. Y la Reina Valera dice paciencia. Entonces fíjese las 3 palabras que utilizan las versiones. Ahora, una palabra que resume las 3. Una palabra que nos ayuda a entender qué es resistencia, qué es paciencia y qué es perseverancia. Estabilidad. Con la prueba Dios lo va a volver a usted una persona estable. Una persona constante. Usted no va a ser la persona ahora de emociones bipolares. Hoy súper feliz, mañana súper deprimido. Hoy súper feliz, mañana deprimido. No, Dios quiere que usted se vuelva una persona estable. Que su relación con Él sea una relación ¿qué? Estable. ¿Cuál es su reacción frente a las personas cuando usted está en problemas? ¿Les habla bien? ¿Les habla con cariño? ¿O usted de los que responde con 3 piedras en la mano? Pregúntele al de al lado, ¿cómo responde usted? ¿Qué le importa? ¿Ah? ¿Qué le importa? O sea, sapo. La prueba lo va a volver una persona que estable en sus emociones. Cuando se levante no se va a levantar amargado, sino gracias Señor por la prueba. Y su esposa le sirve los huevos fríos, no importa mi amor, gracias. Mateo capítulo 13 versículos 20 al 22 nos habla de las personas que no son perseverantes. La parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió, esparció la semilla y hubo una semilla que cayó
en una tierra pedregosa. Y Jesús, cuando da la explicación en el versículo 20, dice lo siguiente: el que recibió la semilla, que es la palabra de Dios, que cayó en terreno pedregoso, es la persona que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución a causa del evangelio o de la palabra, enseguida se aparta de ella. Dios no quiere eso de usted. Dios no quiere cristianos que, no, yo en mi casa oro. La Biblia dice, no te dejes de congregar. Nos necesitamos mutuamente, unos a otros. Todos somos miembros de un mismo cuerpo, pero todos cumplimos funciones diferentes. Y Jesús está explicando y diciendo, hay gente que se aparta, ¿por qué? Porque se siente perseguida por los problemas, las necesidades. Y luego sigue explicando en el versículo 22. Otras personas son aquellas semillas que cayeron entre espinos. Esas personas oyen las palabras, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que no llegan a dar fruto. Ojo con esta palabra. Dios quiere que usted dé ¿qué? Fruto. Él dice, la rama que no da fruto, la corto. Y esa rama se seca. El propósito de Dios es que usted dé fruto. Y para que la rama o para que el árbol sea frondoso y dé fruto, necesitan podarlo. Dios nos poda a través de las pruebas. Porque Él tiene un propósito, que usted dé fruto, que testifique, que la gente pueda ver lo que Dios es capaz de hacer en usted. Cuando lo ven a usted decían, uy, este no era gritón peleonero, ahora mírelo, manso y humilde, más manso que Moisés. Pero eso es lo que Dios quiere, fruto, fruto. Dígale al de lado, fruto. Ahora el segundo fruto de la prueba, dice Pablo en Romanos 5, que la resistencia produce firmeza de carácter. La Nueva Versión Internacional dice entereza de carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es la forma como yo respondo a las circunstancias de la vida. Son mis hábitos, son mis actitudes, son mis reacciones específicas frente a las circunstancias. Eso nos hace únicos. Hay unas personas que frente al desempleo reaccionan de una forma. Yo reacciono diferente a mi esposa bajo ciertas circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque somos únicos. Eso se llama carácter. Y la Biblia dice que las pruebas que dan firmeza, resistencia, entereza a nuestro carácter. ¿Qué significa eso? Que nuestras condiciones o nuestras actitudes o nuestros hábitos negativos en la prueba son cambiados por los hábitos de Jesús. Piense por un segundo en los hábitos de Jesús. Jesús era un hombre justo. Tal vez la prueba lo que quiere cambiar en usted es la injusticia. Jesús era un hombre equitativo. Tal vez es usted una persona egoísta. Jesús era un hombre amoroso. Tal vez lo que usted tiene que aprender es a ser ¿qué? Amoroso. Pero es que a mí nadie me dio amor. No importa, pero Dios es amor. Y Dios quiere que usted sea una persona ¿qué? Amorosa. Jesús fue un hombre que siempre dijo la verdad. Tal vez hoy la prueba que usted está viviendo es producto de todas las mentiras que se inventó. Porque una mentira me lleva a la otra y la otra y la otra y la otra. Y cuando veo, hay una bola de nieve. Y por eso hoy tal vez usted esté pasando dificultades. Porque Dios quiere que usted aprenda a decir la verdad. Tal vez lo que Dios quiere enseñarle a usted es a ser una persona fiel. Es fácil ser fiel con el amigo. Pero qué difícil es ser fiel con ese jefe tirano. Fiel en lo poco. Fiel en la escasez. Jesús era un hombre recto. Jesús era un hombre misericordioso. Jesús era un hombre de una sola palabra. Y tal vez lo que Dios quiere enseñarle es que su sí sea sí y que su no sea no. Dios quiere cambiar lo malo por lo bueno. Porque todo lo bueno, y Santiago dice, todo lo bueno viene ¿de quién? De Dios. Jesús era obediente. Jesús era valiente. Tal vez la prueba que usted está enfrentando es para que usted se vuelva ¿qué? Valiente. Diga, yo voy a ser como David. ¿Usted cree que David no tuvo miedo cuando vio al Goliat allá al frente? Yo estoy seguro que sí. Porque cualquier hombre en su carne dice, ese tipo mide más que yo, pesa más que yo, es más grande que yo. Pero vino el Espíritu del Señor y lo transformó. Y dijo, ¿quién es ese
incircunciso que ha venido en contra de Jehová de los ejércitos. Y así nos pasa. Tal vez Dios quiere a través de esta prueba volverlo valiente. O tal vez lo quiere volver generoso. O Dios tal vez quiere que usted sea agradecido. O que sea compañerista. Jesús compartía todo, ¿o no? ¿No compartió los panes y los peces con los 5,000 que estaban ahí? Tal vez Dios quiere enseñarle a que usted sea ¿qué? Compañerista. El orfebre, el que trabaja el oro, el que trabaja la plata, el que trabaja los metales preciosos, nunca deja de pasar por el fuego, el mineral, hasta que no ve en él reflejado su rostro. Yo puedo pasar el oro, pero hasta que el oro no refleje mi cara, significa que no está puro. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Lo va a pasar por el fuego para que en su vida se refleje el rostro de ¿quién? De Jesús. Para que usted sea la imagen de Jesús. Y Dios no lo va a dejar quieto hasta que usted tenga en esa área de su vida la imagen de Jesús. Así que no se asuste, prepárese y diga: Señor, voy a aprender. Y finalmente el tercer fruto, esperanza. ¿Qué es esperanza? Aguardar sin ansiedad el futuro que Dios ha prometido para mi vida. Si hay algo que acaba al hombre o que acaba cualquier corazón, es la ansiedad. Ya, Señor, lo quiero ya. Bendíceme, pero ya. O sea, mañana no me sirve, lo quiero ya. Resuélveme el problema ya. Pásame del desierto ya. Pero cuando usted está en el desierto, Dios produce ¿qué? Esperanza. Aguardar sin ansiedad la promesa que Dios le ha dado a su vida. Dios no es un Dios ansioso, por eso Él dice: yo no te he dado un espíritu ni de cobardía ni de timidez, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dios quiere que ese carácter de Él se refleje en usted. Ahora, vuelvo y pregunto: ¿cuántos están en prueba? ¿Ya le he ido preguntando al Espíritu Santo por qué? ¿O cuál es la razón? No el por qué, sino el para qué. Entonces, ¿cómo enfrentamos la prueba? Ya para terminar, ¿cómo enfrentar correctamente la prueba? En primer lugar, si usted quiere pasar la prueba rápido, alégrese. ¿Y en qué se va a alegrar? No es que usted empiece: ¡ay, estoy en prueba, no tengo ni un peso! ¡Ay, gloria a Dios! Yo no le estoy pidiendo eso. ¡Ay, Señor, aleluya por este dolor en la rodilla, santo! Nada, no, yo no le estoy pidiendo eso. No es eso lo que Dios quiere, porque esa puede ser una sonrisa ficticia. Parece paradójico, pero Dios lo que espera es que usted, cuando esté en prueba, entienda que Él lo ama. Él dijo: al hijo que amo, yo lo disciplino. Eso es lo que debe causar alegría. Significa que yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo. Le digo: Señor, gracias. Me duele, pero te doy gracias porque tengo la certeza a través de la prueba que soy tu hijo, que me aprobaste y que como hijo que me amas, me vas a disciplinar, me vas a corregir, que me das varita, me estás dando varita, Señor, y tiene un propósito y te doy gracias. Eso debe producir ¿qué? Regocijo. No es ay, Señor, gloria a Dios, qué situación tan chévere, no, sino la condición de ser hijos de Dios. Eso nos debe alegrar. Eso es lo que debe alimentar su mente. Tengo una esperanza. Dios me ha llamado su hijo y por eso me está disciplinando. En segundo lugar, dele gracias a Dios por su situación. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en toda situación. Dele gracias a Dios. Señor, gracias. Usted no sabe, yo duré como 5 meses dándole gracias a Dios por ese jefe, todos los días. Gracias, Señor, porque me llama el domingo a las 10 de la noche. Gracias. En todo, tú dices en todo, porque me llama a las 5 de la mañana, porque me llama a las 8 un domingo, porque no me deja venirme a mi casa. Gracias en todo, Señor, gracias. Dele gracias en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En tercer lugar, mire qué importante es este punto. No pregunte nunca por qué. ¿Por qué a mí, Señor? Tenemos la tendencia a preguntarle: ¿por qué a mí?
si yo te sirvo, si yo estudio la Biblia, si yo estoy haciendo los cursos de formación, si ahora que me comprometí, ¿por qué a mí esta situación? No le diga a Dios por qué a mí, dígale, Señor, ¿para qué? Y repase los propósitos que usted hoy ha aprendido. Señor, ¿qué quieres probar? ¿Mi mentalidad? ¿Qué quieres probar? ¿Mi corazón? ¿Me quieres hablar? ¿Quieres darme una lección? Señor, ¿quieres bendecirme? ¿Cuál es el propósito de la prueba? Dímelo, revélamelo. La Biblia dice, pidan y se les dará. Pero hay que pedir con fe, creyendo que recibiremos lo que pedimos. Yo tengo que preguntarle a Dios, respóndeme, Señor. Tú eres galardonador de aquellos que te buscan. Dime cuál es el propósito para yo trabajar más rápido. Y viene el cuarto punto. Permita que Dios moldee su carácter rápido, rápido, rápido. Si Dios quiere que usted a través de ese desierto deje de ser tan soberbio, dígale, Dios, vuélveme humilde. Ya entendí que soy demasiado altivo, o que soy demasiado independiente, o que soy demasiado arrogante, o que me creo el dueño del mundo porque tengo habilidades para hacer negocios. Pregúntele a Dios, identifique y trabaje esa área de su carácter. Sujétese, sométase a otra persona en autoridad para que esa persona lo ayude a ¿qué? A moldear su carácter. Tal vez Dios le está diciendo hoy a usted, esposo, que aprenda a amar a su esposa, porque Pablo lo dijo, esposos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Tal vez la prueba que hoy estás viviendo, esposo, es producto de eso, porque la Biblia dice que cuando estamos en pelea con nuestras esposas, la oración no llega al techo. Y esposas, respeten a sus maridos, dice la palabra. Tal vez la prueba que hoy estás pasando en tu matrimonio es porque no lo respetas y no le has dado el lugar que a él le corresponde. Porque no eres capaz de morir tú para que él brille y cumpla la palabra de Dios, que él es la cabeza y no la cola. Que él es la autoridad. Tal vez, hijo, hoy estás pasando una prueba. ¿Por qué? Porque no estás honrando a tu papá y a tu mamá. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Así garantizarás que te vaya bien en la vida y vivirás largos días. Pregúntese, ¿por qué Dios le está poniendo una prueba financiera? Tal vez usted es tacaño. Tal vez usted no es una persona capaz de complacerse a sí mismo, sino que todo es ¿qué? Y la Biblia dice, los avaros y los codiciosos no entran en el reino de los cielos. Y nos preguntamos, ay Dios, ¿por qué este salario? ¿Por qué este trabajo? Tal vez porque eres tacaño. Tal vez porque eres despilfarrador, derrochador. Porque no has sido fiel en lo poco. Pregúntate para que tu carácter pueda ser ¿qué? Moldeado por el Señor. Y finalmente, en quinto lugar, si tú quieres pasar la prueba, confiesa las promesas de Dios para tu vida. Tal vez hoy debas decir, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Mi entendimiento, mi raciocinio, mi mente no alcanza a comprender eso. Pero como dice Hebreos, la prueba parece penosa y dolorosa, pero después deja fruto apacible. Todos necesitamos confesar las promesas de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras necesidades. Tenemos al mejor abogado que padeció las mismas pruebas. Dios tiene un propósito maravilloso. Y ese dolor no se compara con la bendición que vendrá.